Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a esta continuación de pensamientos extendidos acerca del libro El siglo de la soledad, recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido, de Norina Hertz. Nos habíamos quedado en el capítulo 5, la era de lo inmaterial. Ya habíamos mencionado elementos como la arquitectura hostil, como el diseño de ciudades que son, digamos, abiertamente excluyentes o implícitamente excluyentes. Y lo habíamos pausado en ese punto. En esta parte, en contrapartida, vamos a mencionar algunas de las acciones que se han llevado a cabo para revertir esta tendencia y de algunas cosas que se pueden hacer, es decir, vamos a ser propositivos para atenuar esta desvinculación humana en las ciudades sobre todo. Comienzo a leer. La iniciativa de Rahm Emanuel, exalcalde de Chicago, es un buen ejemplo de lo que pueden conseguir los ayuntamientos. En su ciudad se han habilitado 3 complejos residenciales públicos para albergar filiales de la biblioteca municipal. La biblioteca sirve de punto de encuentro, nexo intergeneracional y espacio donde las personas de diversos perfiles socioeconómicos se reúnen para leer, escuchar, ver películas o simplemente disfrutar de un entorno comunitario. Los niños cuyos padres reciben subsidios sociales son tan bienvenidos en estos espacios como aquellos cuyas familias viven en departamentos a precio de mercado. A lo mejor justo al lado. Chicago está rompiendo moldes, dijo Emanuel cuando se anunciaron las obras. La combinación de viviendas y bibliotecas da vitalidad a los barrios y proporciona un espacio común que redunda en beneficios de todos. De hecho, la presencia de la biblioteca ya está produciendo un efecto positivo en la cohesión social, pues los vecinos, por lo general relativamente acomodados, en vez de quejarse de la súbita aparición de nuevos proyectos inmobiliarios, ven las viviendas como una bendición para su comunidad, sus hijos y su entorno. A veces, cuando oyen hablar de viviendas a precios asequibles en su barrio, algunas personas son muy dadas a decir: bueno, vale, está bien, que las ofrezcan en otros sitios, pero no al lado de mi casa. Pero la comunidad nos ayudó mucho, dice Doug Smith, director del estudio de arquitectura que diseñó ese espacio. Espero que sirva para mejorar la situación de los que no tienen seguridad económica, afirma Shirley McDowell, una madre que educa a sus hijos en casa y es asidua de las bibliotecas públicas de Chicago. Y con respecto a las familias más acomodadas, espero que sirva para tender puentes entre diversos grupos sociales. Las viviendas biblioteca de Chicago nos devuelven la esperanza, pues demuestran que es posible acabar con la atomización de la ciudad y que el entorno físico puede cambiar nuestra forma de relacionarnos con todo tipo de personas. Las bibliotecas es un caso bastante particular. A ver, vamos a separarlo por partes. Chicago es un caso interesante de ciudad para estudiar, porque ha pasado por múltiples crisis de desempleo, crisis inmobiliarias, abandono de hogares, programas de subsidio a la vivienda, burbujas inflacionarias en vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ciudad que la verdad merece su propio estudio y sobre todo las medidas, ya sea me imagino que sobre todo de alcaldes demócratas, para, digamos, subvencionar o apoyar sobre todo a las comunidades más desfavorecidas, ya sean migrantes o simplemente personas en condición de calle, independientemente de su lugar de origen o proveniencia. Es un tema realmente muy extenso el de Chicago y les digo, vale la pena estudiarlo. Sin embargo, hablando más, digamos, en el fenómeno latinoamericano y cambiándome al tema de las bibliotecas, ya les había comentado en el primer episodio de estos pensamientos extendidos de que yo tengo una relación particular con las bibliotecas. No las frecuento mucho últimamente y uno pensaría que con la digitalización
pues son espacios que están destinados a ser cerrados, que son inútiles. A ver, es que vamos por partes. Yo comencé utilizando las bibliotecas cuando tenía como 14, 15 años, porque, pues sí, bueno, de hecho desde antes. Ahí tengo que ser muy preciso. Cuando era niño no tenemos acceso al internet como existe actualmente. Entonces si querías investigar algo tenías que ir a una biblioteca a buscar información o ver si de casualidad en los libros que tenían en casa tus familiares podías acceder a dicha información, porque no siempre estaban los adultos para preguntarles, y seamos honestos, muchas veces los adultos no conocen ciertos temas: geografía, ciencias, biología, bueno, civismo, historia, matemáticas, álgebra ni se diga, etc. Sobre todo si eres, digamos, perteneces a una clase media o una clase media baja. A lo mejor tus padres tienen educación básica o media superior, por lo tanto hay temas que ellos no manejan y es posible que batallen mucho con cuestiones como álgebra, que batallen con cuestiones de historia, de las capitales del mundo y demás. Ojo, estamos hablando de un mundo previo al internet. Ahorita hablaremos ya cómo ha cambiado el mundo y qué implicaciones tiene el acceso a la información tan veloz. Sin embargo, bueno, en esa época recuerdo que en mi casa teníamos una enciclopedia. Tal vez algunos no sepan lo que es una enciclopedia, los más jóvenes, pero era un conjunto de libros, se puede decir que como un gigantesco diccionario dividido en partes, en el que básicamente se compilaba. Esto fue parte del sueño revolucionario en la Europa, bueno, en la Francia revolucionaria, de compilar todo el conocimiento humano para hacerlo accesible a la población. Y eso eran las enciclopedias, ¿no? Teníamos una enciclopedia bastante bonita de un color rojo con negro. La parte superior era roja, la parte de abajo era negra, y era una especie no era vinil, pero sí aparentaba una cubierta de piel. Sin embargo, recuerdo que faltaba un tomo, un libro. Alguien se lo prestó a mi padre y nunca se lo regresó. Mi padre, mejor dicho, se lo prestó a alguien y jamás se lo regresaron. Es una lástima. De hecho, no sé en dónde quedó esa biblioteca, esas enciclopedias. Sospecho que las tiraron. Creo que fueron tiradas. Yo hace mucho tiempo que no vivía en esa casa, entonces ya no me tocó hacerme cargo de esos libros. En fin, entonces, si no tenía información en esas enciclopedias, y a veces era difícil obtenerlas, ciertamente, tenía que ir a la biblioteca más cercana. Y la biblioteca más cercana justamente se encontraba en unos de estos, se llamaban en aquel entonces, tenían otro nombre, creo que se llamaban CAPI o algo por el estilo, Centros de Atención Psicológica, y no me acuerdo qué más sea lo otro. Actualmente son administrados por el DIF, que ni me acuerdo cuál es el nombre completo de ¿es un acrónimo? De este acrónimo, que es algo así como Secretaría para el Desarrollo Infantil y de la Familia, pero ha pasado por múltiples nombres. El punto es que teníamos que ir a la biblioteca más cercana. Generalmente había gente haciendo ahí su servicio, gente que estaba en bachillerato o universidad y que te orientaba, ¿no? Pero a veces tampoco ellas conocían las respuestas a ciertas preguntas. Sin embargo, ya en la adolescencia, yo tuve la oportunidad de acercarme a una biblioteca central. Era una biblioteca de un tamaño pequeño, dependiendo de los estándares que pongas. Muy pequeño, por ejemplo, en comparación a la biblioteca que se encuentra en la capital de los Estados Unidos, en Washington, nada que ver. Esa biblioteca tiene, creo que, decenas de millones de libros para ser consultados. Esta biblioteca era pequeña en comparación, tenía ¿qué te gusta? Unos 30,000 ejemplares, 40,000 quizás. Y por ejemplo recuerdo mucho una biblioteca muy sui generis, muy surrealista, que estaba instalada debajo de un puente vehicular. Entonces hacían la broma de que posiblemente cuando pasaban los trailers por encima o las pipas o los camiones, los Torton, las letras temblaban sí, temblaban en los libros, ¿no? Era una decisión muy extraña poner una biblioteca debajo de un puente vehicular, en muchas razones, pero bueno, México mágico. Y ya les había comentado que la ventaja que tuvo este espacio para mí fue conocer a gente con la que compartí intereses, acceder a títulos que entonces no eran muy frecuentes y bueno, platicar, es decir, se convirtió en un centro de convivencia, de conocer a otras personas. Esa biblioteca creo que actualmente no sé si va a seguir existiendo. Tiene tiempo que ese edificio está en restauración y no sé si va a existir o no. Esperemos que siga existiendo,
porque incluso pasado el tiempo, aunque ya no lo frecuentaba como antes, porque ya no necesitaba mucho ir a esa biblioteca por libros, ya con la internet podía acceder a una gran parte de esos libros de manera digital. Sin embargo, cuando un conocido volvió a trabajar allí, ya siendo adulto, ya estando de novio con Andrea, íbamos de vez en cuando porque hacían círculos literarios en donde se leía un texto, se leía un libro, se compartía, se platicaba. Entonces, otra vez, era un centro de convivencia en donde personas de veintitantos años, treinta y tantos años, 50, 60, hasta 80 años podrían reunirse y compartir opiniones. Y esto es interesante, la diversidad, porque sí, algunos de ellos eran machistas, sí, algunos de ellos eran más conservadores, algunos más liberales, pero eso te permite escuchar al otro, no solamente agruparte en personas que son iguales a ti, que bueno, realmente es difícil encontrar a alguien que sea igual a ti, pero que haya espacio para el diálogo, para trabajar la diplomacia, la cortesía, el poder, digamos, dirimir o platicar las diferencias de manera polite, de manera cortés. Actualmente, la biblioteca, hay una pequeña biblioteca de barrio cercana, muy cercana aquí, pero es más una biblioteca infantil, es decir, difícilmente voy a encontrar textos que yo necesite allí. Y sí es muy pequeña, quizás incluso sea, es realmente muy pequeña, es más pequeña que una de estas casitas tipo Infonavit, para que se den una idea. Entonces, pues sí es un espacio complicado de estar allí. Y finalmente la biblioteca central que les decía, tenía un toque un tanto romántico y melancólico, porque, por ejemplo, cuando atardecía, los atardeceres en Guanajuato son muy bonitos. Cuando atardecía, se filtraba la luz de estos tintes anaranjados, estos tintes crepusculares muy característicos de la región, y te daba un poco de modorra, ciertamente, como que te ayudaba a relajarte, independientemente de que allí pudieras compartir unas galletas y un café en estos círculos literarios. Sí te inspiraba ese silencio, esa pausa meditabunda, hasta cierto punto nostálgica. Pues sí, era inspiradora, es algo que ya a lo mejor no se ve tanto. Curiosamente, ahorita que mencioné esa escena, me estaba acordando de un escritor mexicano. Lo leí mucho cuando era adolescente, ahorita ya no me parece tan bueno, pero bueno, depende de la edad, me imagino. Juan García Ponce creo que se llamaba, uno de los maestros en su momento de la literatura erótica mexicana. Si son jóvenes, pasados los 18 años, se lo recomiendo. Era muy bueno y bueno, su manejo del lenguaje era bastante, ¿cómo decirlo? Más que correcto, vaya, tenía un buen léxico. Sin embargo, sus fórmulas y su estructura se volvió un poco repetitiva, pero vaya, es muy superior a leer una, eh, una novela romántica de la actualidad, ¿no? Además es un retrato para otros tiempos. Estamos hablando de que sus escritos posiblemente ya tienen entre 70, 80 años, entonces sí nos remite a un México del pasado. En fin, actualmente la biblioteca central se encuentra bastante más lejos. Si me tengo que ir a pie, pues bueno, tardo 40 minutos en llegar más o menos. Es un buen ejercicio. Si me fuera en transporte público es horrible, o sea, tengo que caminar para tomar una unidad y luego bajar y caminar otra vez, es decir, no es tan eficiente como quisiera, es relativamente costoso, es relativamente tardado, o sea, igual si me voy en transporte público, entre que pasa la unidad y no pasa la unidad, entre si no viene saturada y no tengo que estar batallando con estar atestado con otras personas, sí es. El transporte público de aquí tiene dos problemas, es algo lento, porque a veces tarda mucho en pasar las unidades, y se satura, por lo tanto no es particularmente cómodo, independientemente de su costo. Entonces, ir y venir, a lo mejor ir en transporte público puedo tardar, si tengo suerte, 16, pónganle 20 minutos. Si tengo mala suerte, 35. Entonces el ahorro de tiempo no es significativo y las molestias son mayores, créanme. Ya, digamos, utilizar un taxi es bastante más costoso. Pedir un Uber, pues bueno, es rápido, pero lo idóneo sería ir en bicicleta, pero es peligroso andar en bicicleta. Otra vez, esta ciudad y sobre todo ese tramo no es, digamos, amable con los ciclistas, entonces no es lo opcional para mí. Yo no ando en bicicleta porque ya tuve un accidente con ella y la verdad
aparte de que soy un poco torpe para andar en bicicleta, la ciudad no me facilita las cosas. Y andar en coche no es para nada lo óptimo, porque tengo que buscar un lugar para estacionarme, aumento el tráfico, contamino, o tengo que pagar un estacionamiento. Entonces, esto es importante que lo mencione. Y sí, creo que el nombre de que iba a citar de este concepto de la ciudad de los 15 minutos es Mauricio Schwartz. No se me olvida que tengo que colocar la referencia, el vínculo, pues, al final del video o en la descripción del audio. Entonces, acceder a esa biblioteca no es tan cómodo, y lo idóneo no sería ir en coche. De hecho, lo óptimo sería o ir a pie o ir en bicicleta. Eso sería lo óptimo realmente. La biblioteca es un espacio amplio, consta de 3 pisos, tiene múltiples cosas que buscar y qué hacer. Tiene multimedia, tiene libros, tiene revistas, tiene mangas, veo que tiene un espacio para niños, tiene películas que puedes ir a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Es raro que yo vaya a una biblioteca a ver películas porque o las tengo en un servicio de streaming aquí, o las puedo piratear, siendo honesto. Entonces, o puedo rentarlas sobre demanda, dependiendo. Entonces, para ir a ver películas, no. Para ir a escuchar música, no. Digamos que la biblioteca pierde su atractivo. ¿Qué es lo que tiene atractiva para mí en el presente? Que en ella puedo encontrar en formato físico libros, básicamente. Porque igual, o sea, puedo buscar libros en formato digital, pero no me gusta leer tanto en formato digital, es cansado. Entonces, sí, algo que le reconozco, por ejemplo, es que tiene ahorita la política de que puedes sacar hasta 20 libros. En mi última visita no saqué 20, saqué 12, justamente para un tema de la maestría que estoy desarrollando, que tiene que ver con esto de la comunalidad, del desarrollo comunitario, de la convivencia, del espacio urbano. Y agradezco bastante esto, porque eso me permite tener los libros durante un periodo de tiempo extenso, 3 semanas, y consultarlos con calma. Sin embargo, veo que no es tan frecuentada, o sea, no es tan, está subempleada. El libro físico se está convirtiendo en un objeto de lujo. O sea, la gente que compramos libros físicos y gastamos más en ellos porque nos gusta, porque es más disfrutable. Yo en lo particular mis libros los marco con marcatextos para tomar notas. Los tiendo a forrar para que, digamos, el polvo les afecte menos. Entonces, sí, he regalado muchos libros, he intercambiado libros, entonces constantemente mi colección disminuye y luego, bueno, vuelve a crecer, ¿no? Porque además los libros ocupan un espacio. Tienen cierta comodidad más allá de la cuestión nostálgica, pero son un artículo de lujo. La última vez que fui a esta biblioteca, la central, estaba muy oscura. No podía ver los nombres de los libros en el lomo y tuve que utilizar el celular. No tiene este romanticismo, no tiene es un edificio relativamente moderno, pero no tiene este romanticismo, este aire nostálgico, como lo tenía la otra biblioteca. No es un espacio cálido, es un espacio funcional, pero alejado. ¿De qué sirve tener una biblioteca a 40 minutos de distancia? Aquí les digo, por ejemplo, el divague, pero va con esta conexión. La política pública no consiste en construir una gigantesca biblioteca en medio de la ciudad, porque estás dificultando su acceso para quienes no viven cerca de ella. Y generalmente, en el caso de México por lo menos, entre más céntrica sea una colonia, mayores son los costos, por la comodidad básicamente de los servicios que puedes encontrar a tus alcances. Gente que vive en la periferia, gente que vive en los polígonos de desarrollo, es una vuelta que les toma 30, 45 minutos. Es una vuelta que, si es una sola persona, pues no es muy costosa en el transporte público. Pero para ir en familia, para ir 4 o 5 personas, ya es un impacto para sus bolsillos. Entonces pierde su atractivo este tipo de espacios. La política pública no es la construcción de un solo espacio, un nodo, para que todos vayan hacia ello, hacia ese lugar, porque no va a pasar. Va a restringirse su acceso a quienes tengan una mayor movilidad o una capacidad de pagar el costo que implica moverse a ese espacio, o que tengan simplemente disponibilidad de tiempo también, y ese es un problema. Mucha gente que trabaja
anda saliendo de su trabajo cuando la biblioteca también cierra, entonces no considera a ese segmento de la población. La biblioteca está hecha para estudiantes, desempleados y pues ¿qué más? Estudiantes, desempleados. ¿Qué otra gente tiene tiempo libre para asistir a ella? Pues creo que ya, ¿no? Yo actualmente soy un estudiante desempleado, por eso puedo ir a ella, pero bueno. No, la política pública consiste, como lo mencionan aquí en el caso de Chicago, en la construcción o la colocación, el desarrollo de bibliotecas funcionales en espacios comunitarios cercanos a las colonias. No es tener una gigantesca biblioteca para una población de 1.700.000 personas. Eso es absurdo. Se trataría más, en todo caso, de tener una biblioteca mediana, una biblioteca pequeña como la que comenté, la que estaba antes aquí en el centro, una biblioteca de barrio con 20.000, 30.000 libros y que sea accesible a los niños. Me explico, se trata de tener, por ejemplo, no sé, 100 bibliotecas. Bueno, sería un proyecto interesante, no una utopía, sino un proyecto interesante. Una biblioteca por cada 170.000, una biblioteca por cada 17.000 personas. Ni siquiera me parece razonable, o sea, me parecen muy pocas bibliotecas para, o sea, una para 17.000 personas me parece muy poco. Yo creo que el proyecto quizás 500 bibliotecas podría ser, bueno, ni tú ni yo, ponle 300 bibliotecas, ¿no? 300 bibliotecas atendería una población de ¿qué? 60.000 habitantes es demasiado, 60.000, no, de 6.000 habitantes, 6.000 por 3, 18.000 por 30, 180.000, ¿sí? Una biblioteca por 6.000 habitantes es razonable, no es lo óptimo, pero es razonable. Ahora, hacer una distribución sería básicamente una biblioteca por colonia. Claro, hay que dar prioridad, digamos, a las zonas, no en los polígonos de desarrollo necesariamente, pero sí las zonas de menores recursos, porque personas de altos recursos muchas veces no suelen asistir a este tipo de espacios, tienen otro tipo de espacios a los que asisten, a los centros comerciales, por ejemplo, aunque tampoco se trata de discriminarlos, desde luego, pero se trata de atender, por ejemplo, a quienes necesitan, a lo mejor que no tienen una computadora en casa para trabajar, gente que necesita de repente consultar libros o alguien que les pueda asistir porque ellos no saben hacerlo. En la actualidad, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo buscan en internet. El problema es que en internet en ocasiones buscan la respuesta, no el cómo hacerlo y llegar a la respuesta a través de un proceso de escucha, lectura, análisis, comprensión, experimentación, comprobación y repetición, sino que simplemente es busco la respuesta y traslado la respuesta. Y ahora con las posibilidades de la inteligencia artificial en la que puedes decirle, por ejemplo, ChatGPT, mientras lo sepas escribir, le puedes decir, ChatGPT, puedes resolver, por favor, la siguiente ecuación. Y mientras sepas escribir la ecuación, plantearla, digamos, en términos matemáticos o en términos lingüísticos, es decir, que la puedas decir con palabras, que la puedas escribir, pues la inteligencia artificial te lo puede responder, ¿me explico? Además de que muchas veces ya están las soluciones a los ejercicios, yo como docente las he encontrado, a los ejercicios que están en las plataformas o que están en los libros, entonces es ahí donde falla, muy diferente a que, por ejemplo, hubiese una biblioteca pública cercana, por ejemplo, a tu barrio, en donde haya alguien que esté bien pagado, que se encargue de acomodar los libros, de fomentar actividades para la comunidad y que, por ejemplo, digan, oye, ¿me puedes apoyar con este ejercicio? Que te apoye con 1 o 2, ¿me explico? Eso sería, o sea, lo idóneo es que te apoye tu familia, pero posiblemente tu padre o tu madre no lo sepa hacer. Aunque tu padre o tu madre tenga educación, digamos, universitaria, sea licenciado, no sé, sea abogado, sea comunicólogo, sea diseñador gráfico, a lo mejor no te sabe resolver una ecuación de segundo grado, ya no recuerda cuestiones de álgebras, porque no la utiliza en la práctica, o no sabe cómo resolver un ejercicio de estadística, por lo que va a recurrir a internet. Lo idóneo es que te pueda apoyar alguien de tu familia, o un hermano mayor, o un primo, yo qué sé, pero estábamos hablando, todo esto implica convivencia, compartir tiempo con alguien. Cuando el tiempo no lo permita, les digo, sería
sería algo muy deseable que hubiera un espacio público, accesible, gratuito, seguro, de confianza, en un horario amplio, al que puedas asistir y alguien allí te escuche, te comprenda y te pueda apoyar, y que esta persona sobre todo esté bien pagada. De hecho, eso creo que sería una excelente propuesta para esta ciudad. Es una excelente propuesta. La administración pública va a poner muchos pretextos, es que no hay dinero, etcétera, etcétera. Pero sí, que fuera la meta de vamos a construir, y construir es un decir, porque más que nada es vamos a habilitar. Vamos a habilitar 300 bibliotecas en toda la ciudad. Básicamente la biblioteca es como una biblioteca en tu colonia, así por decirlo de esta manera. Se crean 300 fuentes de empleo, no es una carga tan fuerte para el Estado, para el gobierno, sobre todo con los presupuestos que manejan, les dan prioridad a otra cosa. Bueno, es un poco más complicado, pero bueno. Y además dicen, tú puedes decir, oye, pero es que está el tema de los libros son costosos. Sí y no, vamos a hablar de varias cosas. Tú como biblioteca pública puedes solicitar que te donen libros, tanto la iniciativa privada, librerías, editoriales, como por ejemplo los ciudadanos. Si a mí, por ejemplo, me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos construir una biblioteca de barrio. Si me dijeran eso, yo les puedo donar, bueno, no sé, no tengo tantos libros últimamente, además los míos son más de política y sociología, que también es importante que tengan estos tipos de textos, pero digo, ¿sabes qué? Sí, te puedo regalar fácil 3, 4 o 5, o incluso si el proyecto no me convence, puedo comprarlos a un precio muy accesible. Por ejemplo, en Amazon hay un excelente libro de Norberto Bobbio que cuesta 30 pesos, es un chiste. Podría comprar 2, uno para mí y otro para donarlo, o 3, uno para mí y 2 para esta biblioteca, ¿no? Sin problemas, o sea, hay gente que puede regalar libros. Hay otra cosa, en la Ciudad de México ya hay lugares en donde venden libros por kilos. El valor de los libros es tan despreciado por la mayor parte de la gente que hay libros viejos que no se venden por unidad, sino que se venden por kilo. Entonces hay libreros, hay ropa, bueno, el término sería buhoneros, pero ya no se utiliza esta expresión. Hay buhoneros, hay libreros que los compran por kilos, revisan ahora sí que cada uno para ver si se encontraron una joyita o no, y los arreglan, los administran y los van vendiendo conforme más o menos al valor de oferta y demanda que puedan tener, ¿no? Pero sí, o sea, se puede hacer acopio. Cada vez que digo este tipo de cosas me emociono y me pregunto qué tanto podría yo impulsar una iniciativa así, la construcción. Yo siempre he querido crear un pequeño espacio comunitario. Necesitas un espacio en primer lugar, y ahorita no tengo los recursos en cuanto a tiempo para llevar algo a cabo, porque además la biblioteca podría estar en la escuela. Las escuelas aquí en México son un problema, porque como son administradas por un sindicato, no es como que tú puedas decir, mira, la escuela en la tarde la prestamos para la ciudadanía. No es tan sencillo. Tendría que ser una cafetería o un espacio de acceso público que pueda ser sustentado. Si no es sustentado por el Estado, es que pueda ser sustentado de otra forma. Tal vez una cafetería con una cafetería biblioteca. La cafetería es un pésimo negocio en esta ciudad, pero esa es otra historia, ¿no? O un centro cultural. De hecho, podría ser el centro cultural y pedirle a mi maestro que me permita utilizar el antiguo nombre para continuar con el legado. Pero esa es otra historia. Más allá de que parezca que me divague, lo importante es que vean las palabras claves que estoy mencionando. Comunidad, convivencia, apoyo, donación, causas, legado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con otros ejemplos que nos proporciona Norina Hertz. Los ayuntamientos tienen otras formas de intervenir. Por ejemplo, reconociendo el papel fundamental que desempeñan las tiendas y las cafeterías como centros comunitarios y lugares de encuentro en nuestros barrios. En el caso de donde nosotros habitamos no hay una librería, no hay una cafetería o tienda como tal en el que, digamos, convivamos. Lo que tenemos es una plaza central, no un centro comercial, afortunadamente, una plaza central en el barrio, y bueno, desde luego ahí está la iglesia. La iglesia tiende a ser un punto de encuentro en este tipo de lugares.
ya que no podemos permitir que el mercado sea el único guardián de la sociedad. Y cuando dice mercado se refiere a supermercados, no únicamente el centro comercial, pues. Sobre todo porque la inclusión no le interesa demasiado a los centros comerciales. Es importante que reconozcamos la importancia del pequeño comercio para la mitigación de la soledad. Más adelante volveré a referirme al papel que desempeña el sector privado en la revitalización de la sociedad, pero lo que está claro es que, teniendo en cuenta los devastadores efectos del coronavirus sobre el comercio minorista, los gobiernos tendrán que comprometerse a ayudar a las tiendas de barrio para que éstas sobrevivan. De nuevo, hay precedentes en los cuales basarse. ¿Cómo pronunciar esto? Roeselare, Bélgica, por ejemplo, el impuesto sobre los locales vacíos, que aplica cuando el local lleva más de un año vacío y resulta más gravoso cuanto más tiempo esté desocupado, introducido en el año 2015, redujo considerablemente el número de negocios vacíos, pues disuadió a los propietarios de pedir por el alquiler unas cantidades que las pequeñas empresas no pueden pagar. Es decir, si tú como dueño de un local lleva más de un año sin rentarse y no se renta porque los precios son muy elevados debido a la especulación de la oferta y la demanda, entonces te ponen un impuesto que empieza a ser cada vez más oneroso para presionarte a que ofrezcas el espacio a un precio menor. Que me ha pasado por aquí, hay unos pequeños locales cercanos muy costosos porque ellos dicen es que hay mucho tránsito, es una buena zona, pero que permanecen vacíos porque la gente no está dispuesta a pagar por ellos. Entonces, este es un ejemplo de cómo el Estado, la administración pública puede intervenir, pero hay muchos que pondrían el grito en el cielo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los terrenos baldíos. Hay muchos terrenos baldíos en esta ciudad y la gente no los vende porque no les quieren pagar lo que piden por ellos, pero ahí lo tienen y están acumulando basura, acumulando zancudos, mosquitos, ratas, etcétera, etcétera. Y siguen allí con especulación, porque ellos quieren que les paguen un sobreprecio que la gente no puede o no quiere pagar. Los ayuntamientos también dejaron de conceder licencias comerciales fuera de la zona urbana para evitar la construcción de grandes superficies lejos del centro. Jasper King, exdirector de la cadena de supermercados Sainsbury en el Reino Unido, pidió que se redujera a la mitad el impuesto comercial de las tiendas minoristas. Si alguna vez ha habido un momento más indicado para escuchar esa petición, es ahora. Sobre todo teniendo en cuenta que el pequeño comercio no solo tiene que hacer frente a la distancia de seguridad y la recesión económica, sino también a las compras por Internet, que se han visto enormemente favorecidas por los acontecimientos recientes. La decisión británica de no aplicar impuestos al pequeño comercio en el año 2020 y 2021 debe considerarse como un precedente. Está claro que los gobiernos pueden adoptar toda una serie de medidas fiscales y catastrales para ayudar al pequeño comercio, pero los políticos pueden hacer mucho más. Imaginemos que las ciudades se diseñaran para ser acogedoras en vez de disuasorias, que en lugar de poner estacas y bloques de hormigón disfrazadas de bancos, los urbanistas utilizaran su ingenio para encontrar la forma de unirnos y no de separarnos. En medio de esta pandemia, aspirar a un programa semejante podría parecer una vana ilusión. Y, por supuesto, a corto plazo, los gobiernos y los ayuntamientos tienden a moverse en dirección contraria por culpa del miedo al contagio. La forma, dice el arquitecto Oliver Wainwright, debe ser Wainwright. Siempre se adapta al miedo a contagiarse, en la misma medida que la función. De hecho, en el momento de escribir estas páginas, algunas aceras han sido ensanchadas para que la gente pueda guardar la distancia de seguridad. Sin embargo, es muy importante que el miedo no determine a largo plazo la forma de nuestras ciudades y que las generaciones futuras no paguen los platos rotos. Puede que hayamos construido un mundo solitario, pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y construir uno nuevo, prestando mucha más atención a la inclusión y a la vida en comunidad. Permítanme un poco, voy a prender una lámpara. Necesito un poco más de iluminación aquí. Sí, literalmente estoy leyendo de un libro, no estoy leyendo de un dispositivo electrónico. Ahí está.
Hay proyectos urbanísticos. Un momento, por favor. Hay proyectos urbanísticos de los que podemos aprender muchas cosas. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha apostado por un ambicioso proyecto urbanístico para convertir los barrios en supermanzanas, esto es, zonas en las que está prohibido el tráfico rodado y donde se da prioridad a los espacios comunes, destinados a parques, columpios y espectáculos al aire libre. De lo que se trata es de que los ciudadanos ya no tengan que soportar más el ruido del tráfico o el humo de los vehículos, y de que los barrios sean más acogedores para los peatones y los ciclistas, quienes podrán holgazanear, haraganear y gandulear a su antojo. 6 de las muchas supermanzanas previstas ya están listas. Muchos residentes del barrio se opusieron al principio a la primera supermanzana del Poblenou, que pareció surgir prácticamente de la noche a la mañana. No es difícil de comprender. Quienes todavía dependían del coche vieron que la duración del trayecto hasta el trabajo se triplicaba. Se me hace mucho esto de que se triplique el tiempo. Y por otra parte, las tiendas y las furgonetas de reparto vieron que las zonas de carga y descarga habían desaparecido de repente. Pero, cuando los comerciantes empezaron a apreciar los nuevos parques públicos y las zonas de recreo, y cuando el ayuntamiento cumplió su promesa de invertir en infraestructuras de calidad, las actitudes cambiaron. Bueno, claro, aquí depende de un gobierno que sea responsable y competente, ¿no? Salvador Rueda, el padre intelectual y principal impulsor de las supermanzanas, señaló que, desde 2007, el tráfico peatonal había aumentado en un 10%, no es mucho, y el número de ciclistas en un 30%, en el Paseo de Gracia, una de las avenidas principales de Barcelona. El ritmo de vida es más lento, dice Carles Peña, un vecino del barrio. Esto de que el ritmo de vida sea más lento es importante. Por allí hay un... Voy a ver si puedo compartir con ustedes el enlace. Es una reflexión para el pensamiento elegante. No recuerdo exactamente el título de este libro, pero voy a compartirles un resumen porque tiene que ver esto con nuestra capacidad del derecho al ocio, al tiempo, no es, al ocio más que nada, no tanto al tiempo libre, no es tiempo de no trabajo, sino tiempo para el descanso, para la meditación, para la reflexión, para la contemplación. De hecho, los datos lo confirman de manera sorprendente. En general, los investigadores han constatado que las personas que viven en calles con poca intensidad de tráfico rodado tienen el triple de amigos y conocidos que quienes viven en calles más transitadas por los coches. Y el tramo de calle que consideran suyo es cada vez más grande. La apropiación del espacio público, no en el sentido de hacerlo privado y particular, sino de responsabilizarte de él, cuidarlo, procurarlo, emplearlo. Los residentes en distritos con poco tráfico consideran que sus calles y por extensión sus barrios son más seguras. Hay menos contaminación, desde luego, auditiva, lumínica, del aire. Hay menos contaminación, sus hijos corren menos peligro de ser atropellados por un vehículo, sus hijos tienen la posibilidad de jugar en la calle. Por consiguiente, pasar el tiempo al aire libre es más agradable. Es menos probable, por consiguiente, que los vecinos se atrincheren en casa, lejos de los espacios públicos, y en cambio es más probable que se relacionen entre sí. A los urbanitas, acostumbrados a vivir sin tanto ruido y contaminación durante el confinamiento, tal vez les interese más que antes este tipo de planificación urbana, porque los acontecimientos recientes han demostrado, incluso a quienes se consideraban ciudadanos de ninguna parte, que los barrios y el paisaje urbano determinan nuestro bienestar. Como es lógico, la soledad de la ciudad no depende simplemente de las decisiones que tomen los gobernantes, los arquitectos, los promotores o los urbanistas. Lo que determina nuestra percepción de la ciudad es la unión, la suma de la política, arquitectura y seres humanos. Sería pertinente que en este momento yo subrayara este párrafo que acabo de leer, porque si bien, como dicen, es algo lógico, es algo que puede parecer obvio, en muchas ocasiones obviamos tanto lo obvio que lo ignoramos y no lo aplicamos. Lo repito, como es lógico,
La soledad de la ciudad no depende simplemente de las decisiones que tomen los gobernantes, los arquitectos, los promotores o los urbanistas. Lo que determina nuestra percepción de la ciudad es la unión, la suma de elementos como son la política, la arquitectura y los mismos seres humanos que la habitan. Somos muchos los que nos dimos cuenta de esa coyuntura durante el confinamiento, junto a las historias de aislamiento y soledad como la de Hassel Feldman en Manhattan, o de egoísmo como la de aquellos compradores peleándose por el papel higiénico en Sydney, que fue todo un caso eso, de que hubo compras de pánico de papel higiénico. Están también las de comunidades que se sintieron más unidas que nunca gracias al coronavirus. Aquí da una serie de ejemplos. Voy a saltar un poco de estos ejemplos. No debemos olvidar nunca que, en un mundo globalizado, las raíces de las comunidades locales tienen que ser fuertes. Lo que decían hace algunos años de la globalización, pero tiene otro nombre. En lugar de la globalización no era el desarrollo global, sino el desarrollo local, que había que primar el desarrollo local para poder competir entre comillas, más que nada es ser competitivo, es cooperar en un mundo globalizado. Si queremos afianzar la solidaridad que practicamos en nuestros barrios durante la pandemia y mostrar también nuestra gratitud a los pequeños comerciantes que nos dieron de comer durante el confinamiento, tenemos que asumir ciertas obligaciones. Para disfrutar de los beneficios de la vida en comunidad, primero tenemos que crearla entre todos. Tenemos que apoyar a la hostelería, aunque ello signifique pagar un poco más, viéndolo como una especie de impuesto comunitario, como un pequeño extra que hay que pagar para proteger y sustentar nuestro barrio. Deberíamos comprar, al menos algunas veces, en las tiendas de nuestras inmediaciones, y no siempre por internet. Bueno, claro, problemas de primer mundo, ¿no? Quienes hacen la mayor parte de sus compras por internet. Siendo conscientes de que sin nuestra contribución no conseguirán reponerse. Si queremos que nuestra comunidad esté más cohesionada, tenemos que relacionarnos con las personas que son diferentes a nosotros. Ni los centros sociales ni el pequeño comercio podrán cumplir su función comunitaria si no aprovechamos al máximo las oportunidades que nos ofrecen para relacionarnos con la sociedad en general. Eso es algo en lo que yo misma tengo que poner más empeño, dice la autora. En general, si queremos que nuestro entorno sea más vital y acogedor, tenemos que interactuar más con las personas que nos rodean, tenemos que aflojar el paso, tomarnos ese tiempo, hacer esa pausa, sonreír, conversar. Aunque, como sucede durante los momentos en que escribo este libro, para ello todavía tengamos que guardar la distancia de seguridad, aunque las mascarillas oculten nuestra sonrisa, aunque la interacción con los demás nos dé miedo, o ansiedad, o incomodidad. Ahora más que nunca, debemos hacer un sacrificio por el bien de nuestra comunidad y de las personas que la componen, y hacer un esfuerzo consciente para llegar a aquellos que están más solos. En muchos casos, los más pobres, la gente en condición de calle y desde luego los adultos mayores. Podemos tomar el ejemplo de personas como Alison Owen Jones, quien en mayo de 2019 vio a un anciano que estaba sentado en un banco, solo, en un parque de Cardiff. Durante 45 minutos muchas personas pasaron por delante de él sin prestarle la menor atención. La típica cautela británica me hizo pensar que me consideraría un bicho raro si me sentase a su lado, declaró posteriormente a la BBC. ¿No sería estupendo que hubiese una manera de indicar a los demás que estás dispuesto a conversar? Así que, para animar a la gente, se me ocurrió colgar en el banco de un cartel que decía: «Banco para conversar. Siéntate si no te importa que alguien se pare a saludar». Vaya. Y la gente se detenía. Y no solo eso. Owen Jones terminó colaborando con una entidad benéfica y con la policía municipal para instalar bancos para conversar por todo Cardiff. Aquello se convirtió en algo más que animar a las personas a conversar, pues también las ayudó a tener la sensación de que su opinión contaba, sobre todo en el caso de aquellas personas que siempre pasan inadvertidas. En palabras de la propia Owen Jones, de repente dejas de ser invisible. Y bueno, con esto cerramos el capítulo 5. El capítulo número 6 se llama Nuestras pantallas y nosotros, ya entenderán a qué se refiere. Y
No sé qué más puedo agregar a este capítulo. He dado varios ejemplos, he comentado varias anécdotas y ya se acerca para las 2 horas de duración. Claro, ella nos habla mucho desde la realidad que conoce, desde la realidad británica, de la realidad de las ciudades como Londres, como Manhattan, como Vancouver, más cosmopolitas, con un ingreso per cápita mucho mayor, ¿no? Con cierta interconexión y acceso a tecnología, que difieren bastante de las condiciones de Latinoamérica, las rurales, las urbanas. Este problema de la desvinculación, de la soledad, es sobre todo algo que afecta más a las ciudades. Es algo en lo cual, por ejemplo, los entornos rurales nos tienen ventaja. En los entornos rurales la gente se conoce, para bien y para mal, la gente convive, se apoya. Es difícil ser un desconocido o un extraño en un entorno rural. Bueno, otra vez, dependiendo del país en que hablemos. En las ciudades, sin embargo, y sobre todo ciudades tan grandes como la Ciudad de México, el anonimato es más sencillo. Puedes insultar a una persona y tal vez nunca más la vuelvas a ver en tu vida o no la reconocerás cuando la veas. Es complicado en todo caso. Pero podemos pensar cuáles son las condiciones de desconexión o desvinculación que tenemos en los barrios, en las colonias, en las que vivimos en nuestras ciudades, aún en Latinoamérica. De, por ejemplo, las 200 personas que puedan vivir en esta calle en la que yo habito, no conozco el nombre de la mayoría y no interactúo yo tanto con ellas, ¿me explico? Yo no soy nativo de esta región, así que se trata de buscar espacios o actividades en las cuales compartir, conocernos. Ya les mencioné que, por ejemplo, con mi esposa estamos pensando en ir a patinar y eso eventualmente nos permitirá conocer personas en ese lugar, ¿no? Aquí en el parque que tenemos cercano. Sin embargo, también estamos viendo la posibilidad de cómo vincularnos con la iglesia local para ser partícipes de ciertos eventos, pero de cierta o en menor o mayor medida, pues también, digamos, ir conociendo más a la comunidad local. A nosotros seguramente nos reconocen por nuestro aspecto físico y nuestra vestimenta y forma de actuar que difiere un poco de lo cotidiano, ciertamente. Pero sí debemos de buscar esos espacios, sean físicos o sean de actividades, con los cuales integrarnos. No sé si nosotros sigamos viviendo en esta zona durante mucho tiempo, pero ya fuera que durásemos un año o 2 más, o ya sea que duremos aquí 20, 30, 40, 50 años más, pues bueno, siempre es útil y es saludable, digamos, poder confiar en el vecino, más o menos conocernos, ¿me explico? Poder contar con alguien en caso de alguna emergencia. En fin, analicemos, sería interesante que hubiera un cuestionario o algo para analizar el grado de vinculación que tenemos con nuestro entorno, con los vecinos, con digamos el sistema biótico, con la naturaleza, con el territorio. Pero bueno, eso será quizás un tema para un futuro episodio de Pensamientos Extendidos. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Les agradecería mucho que dejen un comentario en el espacio justamente para comentarios, ya sea en este podcast, en este video o en este archivo de audio. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto. Y recuerda, no estás solo.